El Galardón Mallorca Las Artes es un reconocimiento que el centro comercial ha realizado durante 7 años como apoyo al arte y a la cultura. Es un reconocimiento que se hace a los artistas en vida en sus diferentes manifestaciones. Es una expresión de responsabilidad social empresarial. Esta escultura, elaborada en bronce a la cera perdida por el artista Jorge Vélez, se ha entregado durante 7 años al escultor Salvador Arango, luego al gran pintor Jorge Cárdenas. El tercer año se entregó a la Orquesta Filarmónica de Medellín, el cuarto año a la gran pianista Teresita Gómez y luego tuvimos el privilegio de entregarla al gran pintor Germán Londoño. El año anterior, en la manifestación de teatro, se entregó al Águila Descalza. Este año, el Galardón Mallorca Las Artes se entrega al poeta y escritor Carlos Castro Saavedra. Es un homenaje in memoriam que la familia, los socios de Mallorca, quieren entregar en esta oportunidad a Inesita, su esposa. Es un homenaje que entrega hoy Mallorca con mucho cariño, no solamente a la familia, sino a toda la comunidad que día a día visita el centro comercial. En 1924, Medellín era una villa que por el crecimiento de su población y avance industrial empezaba a convertirse en una ciudad dinámica en la que surgían nuevas propuestas culturales en las artes y las letras. En esa urbe renovada, de calles bucólicas y de pequeños y concurridos cafés, nació el poeta Carlos Castro Saavedra. Cuando Carlos era estudiante de bachillerato, de quinto de bachillerato, y me lo presentó Otto Morales Benítez como el joven poeta promisorio que había acabado de editar Fusiles y Luceros. Comenzó a escribir desde muy temprana edad. Se hablaba del poeta más precoz de Colombia. Ya a los 14 años se ganaba un concurso de poesía y a los 17 escribía sonetos de impecable elaboración. A partir de ese momento se empezó a conocer en las letras colombianas. Carlos era tímido, pero una vez roto el dique inicial, se volcaba y en realidad era un hombre culto, porque él sí había leído, ya te lo dije, y sí estaba enterado de la realidad nacional. Alguna vez, en un centro educativo donde estuve cursando unos años, me encontraron leyendo un libro de esos emparentados con la fatalidad, con el infierno. Y uno de los directivos llamó a mi padre para decirle que me quemara la biblioteca. Y mi padre le respondió que si me quemaba, si quemaba mis libros, ¿qué iba a leer él? Y en los cafés, los estudiantes, cuando no estábamos estudiando, que nos lo permitían hacer en los cafés también, hacíamos tertulia en el sentido de comentar lo que se leía. En ese momento empecé a oír hablar de Carlos Castro porque se había publicado su primer libro, Fusiles y Luceros. El núcleo de su temática la constituyó la patria en todo su significado. El pueblo con sus angustias, sed de justicia, ansias de libertad y anhelos de progreso. Sostuvo un canto permanente a la vida cotidiana, a las cosas sencillas en busca de la paz, el amor y la ternura universal. En toda su obra exaltó los valores del ser humano y nunca doblegó su fe en la grandeza del hombre. En ese entonces, cuando lo conocí, era un hombre desbordado, pero al mismo tiempo contenido por el buen gusto, por la clase, esa postura espiritual que lo ha caracterizado siempre, esa dignidad. Me parece que dijo lo que había que decir en ese momento como protesta y como testimonio personal. Fue
sin duda alguna, la voz de un pueblo. En 1951 ganó con el poema Plegaria desde América el concurso organizado por el Comité de la Paz en Colombia, que consistía en un viaje al tercer Festival Mundial de la Paz en Berlín. Por un rifle 1.000.000 de tulipanes y por cada soldado otro 1.000.000. Sinfonías a cambio de batallas y a cambio de explosiones de sinfonías. Coraje entre las manos juveniles y entre los corazones más coraje. Fuerza para creer en el futuro y para perdurar mucho más fuerza. Paz hasta que se arruguen los cuchillos y hasta que caiga el odio, paz y paz. Paz en el alma, paz en la mirada y paz 1000 veces y 1000 veces paz. Maestro, cuénteme, para usted, ¿qué sentido tiene la actividad poética? Para mí, pues tiene el sentido de la vida misma, ¿no? Mi vida sin la actividad poética no tendría razón de ser. Yo vivo en trance de poesía, pero no ahora, como ya se lo dije anteriormente, sino siempre. Desde los albores de mi vida, yo estoy entrañable, honda y permanentemente unido a la poesía. La venida de Pablo Neruda aquí fue un episodio que partió la historia en dos. Me refiero al medio cultural, ¿no? Cuando él vino por primera vez a Colombia, concretamente a Medellín, y se alojó, lo recuerdo muy bien, en casa de Ciro Mendía, una finca cerca de Bello. Allá, a esa finca, me llevaron cualquier día, cuando ya Neruda estaba allí, y lo conocí, desde luego con mucho asombro y con la certidumbre de que estaba ocurriendo algo importante en mi vida, ¿no? Posteriormente lo vi 2 veces más, una en Berlín, en el tercer Festival Mundial de la Juventud, donde tuve la suerte de asistir. Y posteriormente en Santiago de Chile, donde viví 1 año, en donde tuve que vivir 1 año, porque circunstancias de diversa índole, que sobra comentar, me obligaron a exiliarme allá en la capital chilena. Carlos Castro Saavedra fue un escritor prolífico y versátil. Durante toda su vida escribió 43 libros, recorriendo todos los géneros literarios, tales como la poesía, la prosa, el teatro, los cuentos infantiles y una novela premiada en el concurso latinoamericano de novela Jorge Isaacs. ¿No nos cuentas cómo se produjo ese proceso o ese paso del poeta al novelista, al dramaturgo? Sería interesante que nos dijeras algo sobre eso. Yo creo que cuando hay algún sentido poético de la vida, es decir, una actitud poética ante la vida misma, uno siente o tiene curiosidad por todas las manifestaciones artísticas. Y dentro de esa curiosidad hay momentos en que hay una exigencia interior, casi ideológica, para efectos de recorrer otros caminos. Hay excelentes novelistas. Quiero decir que de los novelistas, el que más me llega es Gabriel García Márquez. Cuando leí el poema sobre Gaitán, pensé que había alguien inmerso que sentía y que expresaba lo que sentía yo y el pueblo en general por la muerte de su caudillo.
aquí yacen y el polvo los conserva. Una mujer y un hombre que se amaron y que de beso en beso se acercaron a la paz que la muerte nos reserva. Pero lo impresionante de lo que le estoy diciendo de Carlos en relación con que la poesía se daba, inclusive a pesar de él, como me lo dijo muchas veces, es que él sentía que los versos venían como lingotes de hierro al rojo vivo y salían y no podía tocarlos. Es decir, no había que hacerles nada porque venían totalmente configurados. Carlos, como todo gran poeta, es un buen prosista. La prosa de Carlos es muy limpia. Aquí los que sabemos escribir en este país somos muy poquitos. Entonces Carlos era un gran prosista. Una prosa muy lúcida, sin excesos, sin hojarasca. Como tuvo la práctica periodística tan larga, pues ahí tuvo un ejercicio. Entonces tuvo mano de escritor, de prosa. Pues trajimos al maestro Evtuchenko y cuando había venido a Colombia le preguntamos a Evtuchenko que a qué personajes de la cultura, a qué escritores deseaba conocer él en este país. Y lo primero que nos contestó fue: quiero conocer al maestro Carlos Castro Saavedra. También desarrolló una extensa actividad periodística durante muchos años en los más importantes periódicos del país, con columnas como Zona Verde y La Voz del Viento. Lo hacía con mucho rigor y con mucha conciencia. Y los temas no los improvisaba, los pensaba muy bien. Escribía y corregía, eso sí, en prosa era muy estricto. En 1986 recibió un homenaje nacional de la Presidencia de la República, en donde le fue otorgada la Orden de San Carlos por el presidente Belisario Betancur. ¿De dónde nació esa pasión por las letras? Yo no sé, eso es una cosa con la cual se nace. Y desde que se nace empieza a exigirle a uno cosas permanentes y relacionadas con el sacrificio y con la necesidad de realizarse en ese sentido en todas las formas posibles, ¿no? ¿Usted ha pensado alguna vez que si no se hubiera dedicado a las letras, se hubiera dedicado a otra profesión? ¿Cuál sería esa profesión? Posiblemente las letras, ¿ves? El maestro también incursionó en las artes plásticas. En 1956 realizó una exposición de pintura al óleo en el Museo de Antioquia y posteriormente, en los últimos años de su vida, retomó el pincel y se dedicó a pintar en acrílico. Aun cuando Carlos trata en algunos aspectos la muerte, no es la muerte su personaje central. Digamos que el personaje central, hermoso, de la poesía de Carlos Castro es el amor. Lo hermoso es que la escasez de bienes nunca frenó su impulso vital ni su impulso poético, es decir, nunca cedió. Eso es, lo he dicho y lo reitero, cómo fue siempre leal a su poesía y a su dignidad de poeta, sin haber traicionado en ningún momento, sin haber dimitido en ningún momento para ganar unos pesos de su dignidad, como hombre y como poeta. Carlos Castro Saavedra enriqueció la literatura nacional con una obra que se acercó a las realidades del pueblo, enmarcadas por la violencia y la injusticia, y una poesía amorosa
que inspiró su compañera de toda la vida, Inés. ¿Les puede decir unos versos? Pues un pedacito, pues, ¿por qué no? A ver. Digo Inés y mi boca se convierte en azúcar, de manzana partida por la luz del verano. Decir esta palabra es como adivinar que está cantando pájaro en un árbol de jal. Cuando yo digo Inés, olvido los agravios y de claros panales y canciones me acuerdo. Decir esta palabra es apretar los labios para intentar el acto de besar un recuerdo. Este hombre de letras, con su actividad cultural y artística, dejó un legado para las generaciones posteriores. Y es justo este legado el que reconoce el Centro Comercial Mallorca al designar sus auditorios con el nombre del poeta como un espacio más de generación de cultura y formas de expresión artística en Medellín y su área metropolitana. Homenaje que se rinde en el marco del 7º Galardón Mallorca de las Artes 2011. Era un buque en el mar, era el amor en medio de las olas inmensas, y era mi soledad de navegante y los peces oscuros de tus trenzas. Pensaba en ti, soñaba que iba contigo a perfumar los puertos y a sembrar anclas y constelaciones en las frentes dormidas de los muertos. Pero soñaba apenas, amor mío, y las aguas furiosas me sacaban del sueño, y a ti te separaban de mi costa como una barca triste o como un leño. El buque entero, sin ti era un ataúd sobre las olas, un herido flotando tristemente sobre una muchedumbre de amapolas.